Voces del más allá. El sótano de nuestra escuela siempre había sido un lugar de misterio y temor. Los rumores sobre su historia circulaban entre los estudiantes desde hacía años. Algunos decían que estaba embrujado, otros que allí se habían llevado a cabo rituales oscuros. Sin embargo, nunca creí en esas historias hasta el día en que decidimos explorar ese lugar prohibido. Era una tarde gris y lluviosa cuando, aburridos y buscando algo que hacer, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el sótano de la escuela. Éramos un grupo de 5, Clara, Samuel, Diego, Ana y yo, Lucas. La curiosidad y el aburrimiento adolescente nos llevaron a tomar esa decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Descendimos las escaleras de piedra, iluminando nuestro camino con linternas. El aire se volvía más frío y denso a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. El sótano era un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas, llenas de viejos muebles, libros mohosos y cajas llenas de papeles amarillentos. En una esquina oscura encontramos una vieja caja de madera. La abrimos y descubrimos un tablero de ouija cubierto de polvo y telarañas. La idea de usarlo fue de Clara, siempre la más intrépida del grupo. Los demás nos reímos nerviosamente, pero finalmente accedimos, motivados por la emoción y el deseo de probar algo nuevo. Nos sentamos en el suelo frío y formamos un círculo alrededor de la ouija. Colocamos nuestras manos sobre el planchet y Clara comenzó a recitar una invocación improvisada. Al principio, no pasó nada. Nos miramos entre nosotros, riendo nerviosamente y haciendo bromas para aliviar la tensión. Pero entonces, el planchet comenzó a moverse. Primero lentamente, luego con más fuerza. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el tablero empezaba a deletrear palabras y frases incoherentes. Clara preguntó si había alguien allí, y el planchet se movió hacia sí. Nos miramos sorprendidos, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Las respuestas se volvieron más claras y perturbadoras. Decían ser múltiples voces, todas ellas afirmando haber sido sacrificadas. Nos contaron historias de sufrimiento, dolor y traición, sus palabras llenas de desesperación y rabia. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía cargado de electricidad. Decidimos detenernos, asustados por lo que habíamos desatado. Pero no fue suficiente. Esa noche, cada uno de nosotros comenzó a experimentar cosas extrañas. Me desperté en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. El aire estaba helado y podía oír susurros en la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi nada. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero el miedo era demasiado real. Al día siguiente, nos reunimos en la escuela y compartimos nuestras experiencias. Samuel había visto sombras moviéndose por su casa, Diego había sentido manos invisibles tocándolo, Ana había tenido pesadillas horribles y Clara había oído gritos y llantos en su habitación. Estábamos aterrorizados, pero no sabíamos qué hacer. Las visiones y los ataques físicos se intensificaron con el tiempo. Sentía como si estuviera siendo vigilado constantemente. A menudo veía figuras oscuras en los rincones de mi visión periférica y cuando giraba para mirarlas, desaparecían. Las voces en mi cabeza se volvieron más fuertes, susurros desesperados que me impedían dormir. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, sentí una fuerza invisible que me empujaba contra la pared. La presión en mi pecho era insoportable, como si una mano espectral intentara estrangularme. Luché por respirar, y cuando la presión finalmente cedió, caí al suelo, jadeando y temblando. Mis amigos corrieron hacia mí, preocupados y aterrorizados. Nos dimos cuenta de que los espíritus que habíamos invocado eran almas atormentadas, buscando venganza y justicia por sus sacrificios. Decidimos investigar más sobre la historia de la escuela y el sótano. Pasamos horas en la biblioteca, buscando en archivos antiguos y periódicos. Descubrimos que, hace décadas, el sótano había sido utilizado por un culto que realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Las víctimas del culto eran principalmente jóvenes, como nosotros. Sus espíritus nunca encontraron paz y quedaron atrapados en ese lugar, llenos de ira y desesperación. Al invocarles con la ouija, habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar.
Los espíritus ahora buscaban liberarse de su tormento, usando nuestras vidas como medio para hacerlo. La situación se volvió insostenible. Las visiones eran cada vez más perturbadoras, los ataques más violentos. Clara fue la primera en desaparecer. Un día, simplemente no apareció en la escuela. La buscamos por todas partes, pero no encontramos rastro de ella. La policía no pudo ayudar y nosotros sabíamos que algo terrible le había sucedido. Desesperados, tratamos de encontrar una solución. Buscamos la ayuda de un sacerdote, pero él se negó a involucrarse, diciendo que eran asuntos más allá de su comprensión y poder. Finalmente, encontramos a una mujer mayor, una médium, que aceptó ayudarnos. La médium nos llevó de regreso al sótano de la escuela. Realizó un ritual para comunicarse con los espíritus y tratar de apaciguar su ira. Nos explicó que debíamos pedir perdón y ofrecer nuestra energía para ayudarles a encontrar la paz. El ritual fue intenso y agotador, pero al final, sentimos una calma extraña y un alivio en el aire. Esa noche, volví a casa y por primera vez en semanas, dormí sin interrupciones. No hubo susurros ni sombras, solo un profundo y reparador sueño. Al día siguiente, nos reunimos y compartimos nuestras experiencias. Todos habíamos sentido lo mismo, una liberación de la opresiva presencia que nos había acosado. Clara nunca regresó, y su desaparición sigue siendo un misterio. A pesar de la aparente calma, nunca pude olvidar lo que habíamos vivido. La experiencia me dejó con una cicatriz emocional profunda y un respeto por lo desconocido. Aprendí que hay fuerzas en el mundo que no debemos provocar y que jugar con lo sobrenatural puede tener consecuencias más allá de nuestra comprensión. El susurro del infierno. Me mudé con mi familia a una casa antigua en las afueras de la ciudad hace poco. La propiedad había estado vacante durante años y aunque el exterior mostraba signos de abandono, el interior tenía un aire de grandeza desvanecida, con sus suelos de madera chirriante y techos altos. Nos enamoramos de ella de inmediato. Después de todo, buscábamos un nuevo comienzo tras la trágica pérdida de mi hermano menor, Tomás. La tristeza persistente y el dolor de su muerte habían dejado un vacío en nuestro hogar, un vacío que esperábamos llenar con nuevas memorias en esta casa. No pasó mucho tiempo antes de que nos enteráramos de los rumores sobre la casa, historias de eventos inexplicables y sucesos extraños contadas por los vecinos. Pero decidimos ignorarlas, atribuyéndolas a la superstición y la imaginación desbordada. Una noche, mientras desempacábamos las últimas cajas en el ático, encontramos una vieja tabla de ouija. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero parecía intacta. Mi madre, siempre abierta a lo esotérico, sugirió que la usáramos para intentar comunicarnos con Tomás. Todos estábamos escépticos, pero la idea de escuchar a nuestro hermano una vez más nos pareció irresistible. Nos reunimos en la sala de estar esa misma noche. Apagamos las luces y encendimos algunas velas, creando un ambiente que nos hizo sentir a la vez emocionados y nerviosos. Nos sentamos alrededor de la tabla, colocando nuestras manos sobre el planchet. Mi madre comenzó a llamar a Tomás, pidiéndole que se manifestara. Al principio, no ocurrió nada. El silencio era denso, solo interrumpido por el crujido ocasional de la casa y el suave murmullo del viento. Pero luego, el planchet comenzó a moverse. Al principio, pensé que alguno de nosotros lo estaba empujando, pero las miradas de sorpresa y temor en los rostros de mi familia me convencieron de lo contrario. El planchet se movió lentamente, formando letras que deletreaban sí. El aire parecía volverse más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi madre continuó hablando, preguntando si era Tomás. El planchet se movió otra vez, esta vez más rápido. Formó la palabra no. Nos miramos unos a otros, confundidos y asustados. Mi padre, siempre el escéptico, sugirió que dejáramos de jugar. Pero mi madre insistió, preguntando quién estaba allí. La respuesta fue un nombre que ninguno de nosotros reconoció, pero que de alguna manera nos llenó de un temor inexplicable: Gabriel. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar.
Cada uno de nosotros empezó a escuchar susurros en la oscuridad, voces que revelaban secretos oscuros y horribles. A mí, me susurraban en medio de la noche, revelándome cosas que jamás hubiera querido saber sobre mis padres. Me decían que mi madre había tenido una aventura, que mi padre sabía pero lo había ocultado para mantener a la familia unida. Los susurros eran persistentes y crueles, sembrando semillas de desconfianza y resentimiento en mi mente. Mis padres también comenzaron a comportarse de manera extraña. Mi madre, normalmente tan cariñosa y comprensiva, se volvió distante y paranoica. La encontré más de una vez hablando sola, murmurando respuestas a preguntas inaudibles. Mi padre, por su parte, se volvió irascible y violento, como si luchara contra una ira interna que no podía controlar. La tensión en la casa era palpable y todos nos sentíamos al borde del colapso. Mi hermana menor, Sofía, comenzó a tener pesadillas horribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a un hombre oscuro en su habitación, susurrándole al oído. Los dibujos que hacía en la escuela comenzaron a mostrar figuras oscuras y ominosas, rodeadas de sombras y ojos siniestros. El miedo y la paranoia se apoderaron de todos nosotros, y la casa, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en una prisión de terror. Intentamos deshacernos de la ouija, pero siempre parecía encontrar su camino de regreso a nosotros. La tiramos a la basura, la quemamos, incluso la enterramos en el jardín, pero cada mañana aparecía en algún lugar de la casa, como si estuviera decidida a quedarse. Mi madre, desesperada, intentó buscar ayuda de un sacerdote, pero él se negó a entrar en la casa después de escuchar nuestra historia. Los susurros se intensificaron, revelando secretos cada vez más oscuros y personales. Nos acusaban, nos culpaban y nos enfrentaban unos a otros. Llegó un punto en que apenas podíamos mirarnos a los ojos sin sentir una oleada de odio y resentimiento. La casa se llenó de gritos, llantos y discusiones. Nos estábamos destruyendo desde adentro. Una noche, después de una pelea particularmente violenta entre mis padres, decidí investigar más sobre la ouija y el espíritu que habíamos contactado. Pasé horas en la biblioteca y en internet, buscando cualquier información que pudiera ayudarme. Descubrí que Gabriel no era un nombre cualquiera. Había sido el líder de un culto satánico que realizaba rituales oscuros en la región hace más de un siglo. Había sido condenado y ejecutado por sus crímenes, pero su espíritu nunca había encontrado paz. Los rituales del culto incluían invocaciones y sacrificios, y la ouija que encontramos había sido utilizada por ellos. Gabriel había sido un ser malicioso en vida, y en la muerte, su odio y deseo de venganza solo se habían intensificado. Ahora, su espíritu estaba decidido a destruirnos, usando nuestros secretos y miedos en nuestra contra. Decidí que teníamos que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Convencí a mi familia para que se uniera a mí en un último intento de expulsar a Gabriel de nuestras vidas. Buscamos la ayuda de una médium local, una mujer mayor que había oído hablar de nuestra situación y estaba dispuesta a ayudarnos. Ella nos enseñó a realizar un ritual de purificación, con la esperanza de liberar nuestra casa y nuestras almas del espíritu maligno. Esa noche, nos reunimos nuevamente en la sala de estar, esta vez con la médium guiándonos. Encendimos velas blancas y colocamos sal alrededor de la habitación, creando un círculo de protección. La médium comenzó a recitar oraciones y cánticos antiguos, y sentimos una energía palpable llenando el espacio. Durante el ritual, los susurros se hicieron más fuertes, más desesperados. Podíamos sentir la presencia de Gabriel luchando contra nosotros, tratando de aferrarse a nuestra realidad. Pero a medida que las oraciones y los cánticos continuaban, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió más ligero, y la opresión que había estado pesando sobre nosotros empezó a disiparse. Finalmente, en un momento de claridad, sentimos un estallido de energía y los susurros cesaron. La médium nos dijo que habíamos tenido éxito, que Gabriel había sido expulsado y que nuestras almas estaban libres. Lloramos de alivio y agotamiento, abrazándonos mientras la tensión y el miedo se desvanecían lentamente. Los días siguientes fueron difíciles, pero con el tiempo comenzamos a sanar. Las voces habían desaparecido y la casa se sentía diferente, más luminosa y acogedora.
Mis padres trabajaron en reconstruir su relación y mi hermana y yo comenzamos a recuperar nuestro sentido de seguridad y normalidad. La experiencia nos había cambiado, pero también nos había unido de una manera que nunca habíamos imaginado. La ouija fue destruida finalmente y enterrada en un lugar lejano, asegurándonos de que nunca volvería a causar daño. Aprendimos a respetar lo desconocido y a nunca jugar con fuerzas que no comprendemos. Ahora, vivimos con una nueva apreciación por la vida y la familia, conscientes de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Esa experiencia dejó cicatrices en nuestras almas, pero también nos enseñó la importancia de la unión y la fortaleza en los momentos más oscuros. Y aunque el recuerdo de Gabriel y su malicia siempre estará con nosotros, sabemos que, al final, logramos vencer el mal y proteger nuestro hogar y nuestra familia. El huésped de la oscuridad. Las luces parpadeaban débilmente mientras el ruido de la música vibraba en las paredes de la casa. Habíamos decidido organizar una fiesta para celebrar el fin de los exámenes finales, un merecido descanso tras semanas de intenso estudio. La casa de campo de Clara, aislada en las afueras de la ciudad, era el lugar perfecto para desahogarnos sin preocuparnos por molestar a los vecinos. Con bebidas, música y amigos, la noche prometía ser inolvidable. Pasadas unas horas, cuando la euforia inicial empezó a decaer y el ambiente se tornó más relajado, alguien sugirió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, una sesión de ouija. Habíamos bebido lo suficiente como para que la idea pareciera emocionante en lugar de aterradora. Clara, la anfitriona, reveló que había encontrado una vieja tabla de ouija en el desván de la casa y pensó que sería divertido intentar comunicarnos con el más allá. Nos reunimos en el amplio salón, apagamos las luces y encendimos unas velas para crear la atmósfera adecuada. Nos sentamos en círculo alrededor de la tabla, cada uno colocando las manos sobre el planchet. Al principio, todo era risas nerviosas y bromas mientras Clara, en tono solemne, empezó a invocar a los espíritus. La planchet se movió ligeramente y pensamos que alguno de nosotros estaba jugando, pero luego comenzó a moverse de manera más decisiva. Formó la palabra sí en respuesta a la pregunta de Clara sobre si había alguien allí con nosotros. Las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio tenso. Las preguntas continuaron, y las respuestas que obtuvimos se volvieron cada vez más perturbadoras. El espíritu se identificó como Malachai y afirmó haber sido invocado en esa misma casa mucho tiempo atrás. Nos sentimos inquietos, pero también fascinados por la experiencia. Decidimos terminar la sesión cuando las respuestas del espíritu se volvieron amenazantes. Clara, con un tono de voz firme, agradeció al espíritu y cerró la sesión, moviendo el planchet hacia Dios. Pensamos que todo había terminado, que el juego había sido solo una broma inofensiva. Regresamos a la fiesta, intentando olvidar la sensación de inquietud que la sesión había dejado en nosotros. Sin embargo, algo había cambiado. La casa, que antes se sentía acogedora y festiva, ahora parecía opresiva y oscura. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un frío inexplicable se instaló en el aire. Al día siguiente, cuando la resaca comenzó a disiparse, las cosas empeoraron. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar fenómenos extraños y perturbadores. En mi caso, desperté con la sensación de ser observado, y al mirar alrededor de mi habitación, vi sombras moviéndose en las esquinas, demasiado rápidas para ser reales. Los ruidos inexplicables, como susurros y pasos en los pasillos, se volvieron comunes. No tardamos en compartir nuestras experiencias. Clara mencionó que había visto una figura oscura al pie de su cama la noche anterior, y Lucas, otro amigo que había estado en la sesión, dijo que había sentido como si alguien le tocara el hombro mientras dormía. La paranoia y el miedo se apoderaron de nosotros. Decidimos investigar más sobre Malachai y el posible origen de estos eventos. Una búsqueda rápida en internet y visitas a la biblioteca local nos revelaron una historia oscura. Hace casi un siglo, la casa de Clara había pertenecido a un hombre llamado Malachai, un practicante de magia negra que realizaba rituales oscuros en el desván. Había sido acusado de invocar entidades malignas y desapareció misteriosamente, dejando un rastro de historias de terror entre los habitantes locales.
Nuestra sesión de Ouija había despertado algo que había estado dormido durante décadas. Y ahora, ese ente oscuro nos seguía a cada uno de nosotros. Desesperados, buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal. Encontramos a una mujer mayor llamada Ana, conocida por sus conocimientos sobre exorcismos y rituales de protección. La visitamos y le contamos nuestra historia. Ana nos escuchó con seriedad y preocupación. Nos dijo que habíamos invocado a un espíritu maligno que ahora buscaba aferrarse a nuestra realidad. La única manera de deshacernos de él era realizar un ritual para devolverlo a su dimensión. Pero advirtió que sería peligroso y que debíamos estar preparados para enfrentarnos a manifestaciones violentas del ente. Nos armamos de valor y decidimos seguir adelante con el ritual. Ana nos instruyó sobre los pasos a seguir. Debíamos volver a la casa de Clara y realizar el ritual en el desván, donde Malachay había llevado a cabo sus invocaciones. Necesitábamos ciertos elementos: sal para formar un círculo de protección, velas negras para representar el espíritu y hierbas específicas para purificar el espacio. Nos reunimos una noche de luna nueva, el momento más propicio para llevar a cabo el ritual según Ana. Al llegar a la casa, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las sombras parecían más densas y un silencio antinatural llenaba el lugar. Subimos al desván, llevando con nosotros los elementos necesarios. Ana comenzó a trazar el círculo de sal mientras nosotros colocábamos las velas en posiciones específicas alrededor del círculo. Una vez todo estaba listo, encendimos las velas y Ana empezó a recitar las palabras del ritual, una antigua oración en latín destinada a romper el vínculo entre nuestra realidad y el ente oscuro. Mientras Ana recitaba las palabras, sentimos una presencia cada vez más fuerte. El aire se volvió helado y las velas parpadearon violentamente. Las sombras en el desván comenzaron a moverse de manera frenética, como si el ente luchara por mantenerse en nuestra dimensión. Un viento gélido nos azotó y un ruido ensordecedor llenó el desván, como si alguien estuviera gritando en nuestras mentes. El planchet de la Ouija, que habíamos colocado en el centro del círculo, comenzó a moverse por sí solo, formando palabras que nos amenazaban. No pueden deshacerse de mí, este es mi hogar, uno de ustedes me pertenece. La fuerza del ente era abrumadora, y sentíamos que en cualquier momento podríamos perder el control. Pero Ana continuó con el ritual, su voz firme y decidida. Nos instó a mantenernos en el círculo, a no romper la conexión. El ente, furioso, comenzó a manifestarse de manera más tangible. Una figura oscura apareció en el borde del círculo, observándonos con ojos llenos de odio. Podíamos sentir su malevolencia, su deseo de destruirnos por haber perturbado su descanso. Finalmente, en un clímax de energía, Ana gritó las últimas palabras del ritual. Una explosión de luz llenó el desván, cegándonos momentáneamente. El ente emitió un último grito ensordecedor antes de desvanecerse en la oscuridad. Las velas se apagaron de golpe y el silencio volvió a llenar el espacio. Nos quedamos allí, temblando y agotados, sin poder creer que lo habíamos logrado. La atmósfera de la casa cambió de inmediato. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión desapareció. Ana nos aseguró que el ente había sido devuelto a su dimensión y que estábamos a salvo. Las semanas siguientes fueron de recuperación. Aún teníamos pesadillas y ocasionales recuerdos de las experiencias traumáticas, pero poco a poco comenzamos a sanar. La casa de Clara volvió a ser un lugar de refugio y alegría. Decidimos nunca más jugar con fuerzas que no entendemos. El episodio nos dejó marcados, recordándonos siempre el peligro de lo desconocido. Aprendimos que hay límites que no deben cruzarse y que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar. La experiencia nos unió más como amigos, pero también nos hizo más cautelosos y respetuosos con lo que no podemos ver ni comprender completamente. Ahora, cuando alguien menciona la Ouija o juegos similares, siempre advertimos sobre los peligros, contando nuestra historia como una lección de precaución. Sabemos que tuvimos suerte de escapar con nuestras vidas y nuestras almas intactas y no queremos que nadie más tenga que enfrentar el horror que nosotros vivimos. El reflejo maldito. El aire fresco del bosque era un alivio bienvenido después del sofocante calor de la ciudad.
Mis amigos y yo habíamos planeado este retiro durante meses, ansiando escapar del estrés cotidiano y desconectar del mundo. La cabaña de David, enclavada en el corazón de un espeso bosque, era el lugar perfecto para relajarnos y disfrutar de la naturaleza. La cabaña era rústica pero acogedora, con una gran sala de estar que se abría a una cocina bien equipada. Las habitaciones eran pequeñas pero cómodas y una chimenea en la sala prometía noches cálidas junto al fuego. Llegamos por la tarde y, después de instalarnos, pasamos el tiempo explorando los alrededores y preparando una cena sencilla. La paz del bosque nos envolvía, y las preocupaciones parecían desvanecerse. Esa noche, después de la cena, nos reunimos alrededor de la chimenea. Las llamas danzaban y crepitaban, llenando la sala con una luz cálida y sombras en movimiento. Fue entonces cuando Emma, siempre la entusiasta de lo paranormal, sugirió la idea de una sesión de Ouija. David, que había heredado la cabaña de su abuelo, mencionó que había encontrado una vieja tabla de Ouija en el desván. Envalentonados por el ambiente y la compañía, accedimos a la propuesta. David bajó la tabla y la colocó en la mesa del salón. Apagamos las luces y encendimos velas, creando una atmósfera mística y algo inquietante. Nos sentamos alrededor de la tabla, con las manos temblorosas de emoción y nerviosismo, y comenzamos la sesión. La tabla era antigua, con letras y números desgastados, y el planchet de madera tenía un aspecto misterioso. Emma tomó la iniciativa, preguntando en voz alta si había algún espíritu presente. Al principio, el planchet se movió lentamente, pero pronto comenzó a deslizarse con más fuerza, deletreando sí. Una mezcla de miedo y emoción recorrió el grupo. Las preguntas continuaron, y el espíritu se identificó como M, afirmando estar atrapado en un espejo. La historia que nos contó era inquietante. Había sido maldecido hace mucho tiempo y estaba buscando desesperadamente una manera de liberarse. Las respuestas se volvieron cada vez más urgentes y una sensación de opresión llenó la sala. Decidimos terminar la sesión, agradeciendo al espíritu y moviendo el planchet hacia Dios. Pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche, al retirarnos a nuestras habitaciones, no pude sacudirme la sensación de ser observado. Cada sombra en la habitación parecía más oscura y cada sonido más agudo. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, compartimos nuestras experiencias. Todos habíamos tenido sueños extraños, pero lo más perturbador eran los reflejos. Emma mencionó haber visto una figura oscura en el espejo del baño y David confesó haber sentido una presencia detrás de él mientras se miraba en el espejo de su habitación. No queríamos admitirlo, pero todos sabíamos que algo había cambiado desde la noche anterior. A lo largo del día, la sensación de ser observado se intensificó. Los espejos de la cabaña parecían más que simples superficies reflectantes, se habían convertido en ventanas hacia algo oscuro y maligno. Las sombras en los espejos se movían cuando nadie estaba mirando directamente y figuras oscuras aparecían fugazmente en los reflejos. El primero en desaparecer fue Lucas. Nos habíamos despertado para encontrar su cama vacía y su mochila intacta. Lo buscamos por toda la cabaña y los alrededores, llamando su nombre hasta que nuestras voces se volvieron roncas, pero no había rastro de él. La policía local fue notificada, pero no pudieron hacer mucho más que tomar una declaración y prometernos que seguirían buscando. La desaparición de Lucas dejó una sombra aún más oscura sobre el grupo. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Emma fue la siguiente. La encontramos en su habitación, mirando fijamente al espejo, sus ojos vidriosos y sin vida. Parecía haberse ido de este mundo, atrapada en algún lugar entre la realidad y la oscuridad. La trasladamos a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron encontrar nada físicamente mal con ella, simplemente no respondía. La paranoia se apoderó de nosotros. Cubrimos los espejos con sábanas y evitamos cualquier superficie reflectante, pero la sensación de ser observados no desapareció. Cada uno de nosotros comenzó a ver las figuras oscuras en los reflejos de nuestros ojos, en el agua de los vasos, en cualquier cosa que pudiera mostrar un reflejo. David y yo éramos los únicos que quedábamos en la cabaña.
Decidimos que debíamos hacer algo para detener lo que fuera que habíamos desatado. Nos sumergimos en libros de esoterismo y antiguas maldiciones, buscando desesperadamente una manera de revertir lo que habíamos hecho. Encontramos referencias a espíritus atrapados en espejos y rituales para liberarlos, pero todo era fragmentado y confuso. Finalmente, encontramos un antiguo libro que describía un ritual de liberación. Requería ciertos elementos, velas negras, sal para formar un círculo de protección y un espejo antiguo que actuara como portal. Reunimos los elementos necesarios y nos preparamos para llevar a cabo el ritual. La tensión era palpable y el miedo casi paralizante, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Esa noche, volvimos a la sala de estar. Colocamos el espejo en el centro de un círculo de sal y encendimos las velas negras alrededor. David comenzó a recitar las palabras del ritual, una antigua invocación destinada a romper la maldición y liberar al espíritu atrapado. El aire se volvió helado, y las sombras en el espejo comenzaron a moverse frenéticamente. Las figuras en los reflejos se volvieron más definidas y podíamos ver los rostros distorsionados de los espíritus atrapados, luchando por salir. Un viento gélido llenó la sala y las velas parpadearon violentamente. El espejo vibró y emitió un sonido agudo y penetrante. En un clímax de energía, el espejo explotó en 1000 pedazos y una explosión de luz llenó la sala. Las sombras desaparecieron y el viento se calmó. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión se desvaneció. Sabíamos que habíamos logrado romper la maldición. Las semanas siguientes fueron un proceso de recuperación. Emma, milagrosamente, despertó del estado catatónico en el hospital, aunque no recordaba nada de lo sucedido. Lucas nunca fue encontrado, y su desaparición dejó una herida en nuestros corazones. La cabaña de David fue vendida, y ninguno de nosotros quiso volver a hablar de la experiencia. El episodio dejó cicatrices profundas, recordándonos siempre el peligro de jugar con fuerzas que no entendemos. Aprendimos que los reflejos pueden ser ventanas hacia lo desconocido y que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar. La experiencia nos unió más como amigos, pero también nos hizo más cautelosos y respetuosos con lo que no podemos ver ni comprender completamente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.